Bueno, gracias por continuar con nosotros en este tiempo de orientación. Hoy viernes nos place una entrevista, una conversación especial con el doctor Luis Alberto Reyes Batista, quien es epidemiólogo, y lo hemos invitado al programa para que converse con nosotros a propósito de esta situación que hay en el país con un supuesto brote de varicela, ¿verdad? Sí. Y entonces para llevar orientación, como es la idea de este programa, a la población, para que puedan estar tranquilos e informados de manera profesional y adecuada con relación a este tema. Buenas noches, doctor, y gracias por estar con nosotros hoy viernes. Buenas noches y también gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes y con los amigos televidentes compartiendo una orientación importante en el área de la salud. Así es, doctor, ya hoy viernes a esta hora pues la gente está más relajada, dándose unos traguitos en el inicio del fin de semana, pero es propicio que orientemos a la gente que se quede en su casa, que está buscando información. Iniciemos conversando sobre la enfermedad, qué es la varicela, por qué se produce y cuáles son los principales síntomas de la misma. Sí, la varicela es una enfermedad infectocontagiosa que realmente tiene evolución benigna en la mayoría de los casos y es más común en niños y en adultos que realmente, en cualquier edad se puede presentar, pero como te digo, es más frecuente en los niños menores de 10 años y ya en los adultos, en algunos casos puede presentarse y las complicaciones pueden ser severas si no se da un tratamiento oportuno en muchos casos. Doctor, en este caso uno ha escuchado que en República Dominicana, sobre todo esta semana, se dio la alarma de que había un brote de varicela porque ya había más de 3.000 infectados. Sin embargo, las autoridades pues de repente dicen, no es un brote, es una enfermedad estacional, es propia de esta época, pero no hay nada de qué alarmarse. Yo siempre he notado que muchas veces las autoridades con relación a estos temas que son de salud general, por lo regular tratan de minimizar el impacto de las enfermedades. Si uno entiende que tal vez lo hacen buscando una estrategia de no alarmar a la gente, de que la gente no se preocupe demasiado, pero también soy de los que entiende que a la gente simplemente hay que decirle lo que está ocurriendo, sea grave o no, para que en función de eso, pues la gente pueda tomar con más seriedad o menos seriedad el tema de las recomendaciones que hacen las autoridades. En este caso de la varicela, ¿hay o no hay un brote de varicela en el país? Creo que hay un brote epidémico y creo que el número de casos que se ha registrado hasta en estas últimas semanas epidemiológicas y el reporte que tiene la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, se han reportado más de 3.000 casos, naturalmente. Ahora, realmente es una enfermedad que tiene un periodo al año que como produce un número de casos habitual y por eso se habla de una enfermedad estacionaria. Ahora, entendemos que la alerta epidemiológica de la Rectoría de Salud Pública es informar a toda la población para diagnosticar a tiempo los casos de varicela y sobre todo prevenir el contagio, que es lo donde la población tiene que estar bien claro de cómo prevenir el contagio de esta enfermedad cuando hay un caso de varicela ya diagnosticado. Doctor, hablemos precisamente de esos detalles puntuales. Ya cuando se presenta la enfermedad en un niño menor de 10 años, en un adulto, en cualquier persona, ¿cuál es el procedimiento, el protocolo a seguir? Esta persona, si es un niño, debe dejar de ir a la escuela, ¿por qué tiempo? ¿En qué caso debe de ir al médico o puede automedicarse? ¿O cuál es el protocolo adecuado a llevar en estos casos? Lo más importante ahora mismo es cuando se identifique en una casa, en un hogar, que hay un niño, un adulto, que comienza a presentar este tipo de esta enfermedad, los síntomas, como son la aparición de vesículas, naturalmente, que son exactamente unas ampollas que se llenan de líquido que cuando se arrascan
y se pueden hacer, y después que se forma una costra, son infecciosas para el contagio. Entonces es donde realmente cualquier persona en contacto con este enfermo puede también adquirir la enfermedad. Generalmente lo más importante es que todo paciente con fiebre, con a veces dolor de estómago, dolor de cabeza, que son los síntomas más importantes de esta enfermedad, y la aparición de este exantema con vesículas llenas que con muy pruriginosa, con mucho picor, que generalmente uno de los riesgos y de las orientaciones que le damos al que está infectado es que no se arrasque, porque cuando se arrasca, principalmente puede romper esa vesiculita que a veces en un niño pueden parecer hasta 500. Y es más frecuente primero en el cuero cabelludo, en la parte media del cuerpo y en la cara. Son las zonas más comunes donde aparecen estas vesículas, pero también se disemina, puede aparecer generalmente en todo el cuerpo. Y lo importante es, generalmente, que cuando se inicie el cuadro, pueda acudir al médico que más cerca o a la centro de salud más cercano para ser evaluado por un médico, y que puede ser realmente la varicela es fácil de diagnosticar en cualquier UNA o centro de atención primaria. Se puede inmediatamente iniciar por cualquier médico un tratamiento que puede ser controlar y prevenir quizá una complicación. Naturalmente hay algunos riesgos que es muy importante que la población pueda conocer, que es relación cuando se complica, hay infecciones como la sepsis o la septicemia, que en algunos casos se ha presentado, que ya requiere ingreso y otro tipo de manejo clínico. Pero generalmente luego que desaparece en la vesícula, que ya desaparece la fiebre, realmente el paciente sale de riesgo y puede volver, si es el niño, puede ya después que desaparece en la vesícula, puede volver otra vez a la escuela. Pero lo importante es que esté en reposo y con el tratamiento adecuado. Doctor, dos cosas. Usted nos decía primero que no tiene una enfermedad que sea mucha alta tasa de mortalidad. En la mayoría de los casos no es nada peligroso, eso por un lado. Lo segundo, ¿qué tiempo después, ya con el tratamiento adecuado, deja de ser contagioso, un peligro de contagio? Porque me imagino que el niño lo pone en cuarentena. Mira, no te juntes con los amiguitos, no me salga de la casa, no puede coger calor. ¿Cuántos días después ya deja de ser un peligro de contagio? Como te expliqué al inicio, cuando desaparecen las vesículas. Okay. Inmediatamente desaparecen, que ya se ha controlado el picor porque como te decía al principio, son muy pruriginosas. Esa es una de las características importantes de la varicela. Y ya el niño deja de ser ya un paciente de riesgo para el contagio. Ok, doctor, usted sabe que nosotros somos un pueblo todavía muy tradicionalista. Aquí todo el mundo es doctor, aquí todo el mundo receta. Mira, mi abuela me hacía unos té de esto, de hierba, un asunto. Entonces yo visitaba esta semana a casa de mi madre y mi madre me dice, siempre ves las noticias y me comenta y me dice, pero mira, yo que pensaba que esa enfermedad había desaparecido y de repente volvió. ¿Por qué pasa eso? Y saber si a una gente que le ha dado le puede repetir, porque ese también ese era otro mito de niño. Uno decía, no, ya el que le dio varicela, eso no le repite. Sí, bueno, la verdad es que la varicela, después que ya tú la sufres o la padeces, ya no te deja una inmunidad y generalmente no vuelve a aparecer. La vacuna es una de las medidas de prevención más importantes que generalmente se recomienda. La vacuna tiene un alto costo. Naturalmente, en nuestro país, lamentablemente, esa vacuna no está no está disponible por el servicio de inmunización del gobierno, del programa ampliado. O sea, no es gratuita. No es una vacuna gratuita. O sea, realmente porque se recomienda en los niños en el esquema de vacunación, pero
a nivel privado y a nivel de los centros de salud del Estado, los médicos si lo consideran, pues se las recomiendan para que se la pongan de una manera personal que tienen los familiares o los padres que comprarla. Doctor, ya finalmente, conversar algo. La gente habla sobre otras enfermedades infecciosas y cuando se habla de que son enfermedades virales, es que están en el aire, que cualquiera la puede transmitir, que usted no tiene necesariamente que estar en contacto con una persona para adquirirla. ¿Y cuáles son esas enfermedades más comunes que por nuestro clima, nuestra ubicación geográfica, nosotros como caribeños estamos expuestos a enfrentar? ¿Cuáles son esas enfermedades infecciosas? Bueno, las enfermedades infecciosas, tú sabes que las enfermedades que son transmitidas por virus, muchas de ellas pueden transmitirse de manera aérea, o sea, en el aire, como tú decías al principio, y generalmente entre esas enfermedades, naturalmente, la varicela es uno de esos casos, no solamente por contacto directo, sino también por vía aérea se puede transmitir, y tenemos las enfermedades que son de infecciones respiratorias agudas, que por ejemplo como la influenza, que el virus de la gripe es un virus que se transmite y tiene su periodo de brote en determinado periodo del año en cualquier país del mundo. Por eso la inmunización en los pacientes de alto riesgo, sobre todo en los envejecientes y en los recién nacidos, se recomienda. Y en las personas que están inmunocomprometidas, que tienen enfermedades, vamos, degenerativas, deben usar la prevención de vacunarse para prevenir el índice de mortalidad que en muchos países es alto como consecuencia de estas causas de infecciones respiratorias producidas por virus. Bueno, pues agradecer al doctor Luis Alberto Reyes Batista por habernos dedicado estos minutos hoy viernes, que yo sé que ya está en ambiente de descansar, doctor, y gracias de nuevo por traernos estas orientaciones y sobre todo a todo el público televidente que nos sigue. Gracias a ti también y feliz fin de semana. Gracias, igual para usted. Bueno, a ustedes no se muevan, que todavía queda más contenido aquí en su espacio Tiempo de Orientación, hoy viernes por Cinevisión, Canal 19.